Hola Graciela, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por venir, ¿eh? Siempre es un placer hablar con usted. ¿Cómo analiza la situación que estamos viviendo? Hace una semana de turbulencia, ¿cómo lo llamaría? A ver, yo la puedo analizar desde el punto de vista más político que económico, sí, porque no es mi fuerte la economía, aunque hoy todo el mundo está hablando de la frazada corta y demás, que eso uno la puede entender. Sí. Lo que yo veo es que desde diciembre, donde se votó la ley de rebaja de previsión, la nueva ley de previsión y toda la situación que se produjo tan desagradable, tan tensa, tan dura, más las tarifas, más algunas cuestiones que tocaron la ética en funcionarios, hay, por un lado, como una especie de desencanto. Por el otro lado, yo iba a decir aprovechamiento, y lo voy a sostener, que es legítimo en la política, que es de aprovechar los errores del enemigo o del adversario. La oposición, cuando huele sangre, van como los tiburones. Sí, y ahí es donde yo quisiera meterme un poco, bien, ¿no? Bien. Porque está claro que en la cuestión económica las cosas no salieron como estaba previsto. Aumentaron las tasas en Estados Unidos, el dólar se está valorizando, aquí ha habido una mala cosecha en parte y la inflación no se frenó, que tal vez sea el tema más importante. Esto ha hecho que uno pueda imaginar que no va a haber el crecimiento que se esperaba y uno puede suponer también que ha sido demasiado optimista el cálculo que hizo el gobierno. A todas estas, yo una de las cosas que observaría muy fuertemente del lado del gobierno es que les cuesta mucho explicar. Y no porque explicar vaya a ser la panacea y todo el mundo vaya a quedar convencido, pero la gente se merece que le expliquen clarito por qué van a tomarse las medidas que se tomen. Yo admiré siempre mucho, y le tengo mucho afecto, a Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que decía, era profesor, claro, decía, gobernar es explicar. Qué buena frase. Sobre todo cuando hay que tomar medidas que van a lo estructural, que van a lo profundo. Y además dolorosas para la gente. Dolorosa, dolorosa. Y dolorosa para el que lo toma, porque el que lo toma lo que quiere es que le vaya bien. Claro. Esto está claro. Al mismo tiempo, yo haría un llamado, por lo pronto al gobierno, de que explique mejor, de que la política se intensifique. Hay un dicho que dice, cuando la economía no va muy bien, hay que hacer más política, no menos. Y al mismo tiempo, a la oposición, que puedo entender la necesidad de ocupar un espacio, porque no estar en el poder es costoso y para el peronismo es insufrible. Exactamente. ¿No? No se la banca. Se la banca mal, digamos. Enseguida tiene síntomas de abstinencia. Claro. Pero al mismo tiempo yo pediría una cuestión de responsabilidad. Bien. Y no porque tengan que apoyar automáticamente las medidas que tome el oficialismo, sino porque la gente eligió a este gobierno que toma las medidas que cree conveniente. Y porque además, si todo va peor, ya lo probamos en la Argentina varias veces, cuanto peor, peor. Y peor para todos. Pero bueno, lo que pasa es que algunos de la oposición vio, Graciela, que cuanto peor, mejor para ellos. Sí, pero es relativo, porque pero Eduardo, terminó no siendo peor para nadie, a menos que se vaya a otro país con plata, digamos, ¿no? Pero no es el caso. En este momento no está esa posibilidad tan grande como lo estamos viendo. En todo caso, lo que hay que considerar, me parece, es que si es que necesitamos inversiones, y yo creo que las necesitamos, claro. Crear confianza es lo más importante. Nadie va a un lugar
a invertir si no siente confianza en lo que se estructuró institucionalmente y de alianzas y pactos de gobernabilidad. A mí me parece que la responsabilidad está en primer lugar en la élite política, también la de la oposición, pero también en la élite empresaria y sindical. Hoy nadie que tenga poder y que incida sobre el desarrollo del país puede verse exento de responsabilidad. No, claro. Porque la crisis nos lleva puesto a todos. Absolutamente a todos. Ya nos Nadie pasó. se salva. Yo formé parte de un gobierno que la sufrió muy fuerte, que cometió errores, sí, claro, es cierto, pero que también tenía elementos objetivos que no podía manejar y que solo se manejan con más política. Exactamente. Cuando ganó Bush y entonces se terminó el préstamo para endeudarse en esa bicicleta que había dejado Menem y que había habilitado el gobierno demócrata de Estados Unidos, la alianza chocó con la pared. Es en ese momento donde hay que recurrir a todas las fuerzas políticas y pedirles acuerdos en los puntos más esenciales para la gobernabilidad. Y me parece que no estamos en el mismo momento todavía, ni mucho menos. No es aquella No es emergencia. 89, no es 2001, ¿no? No es 2001. Porque ni es 89, usted sabe que ni es 2001. muchos aquellos que pertenecen al club del helicóptero, que quieren que el presidente... Ayer yo veía algunos canales kirchneristas y la verdad, jugar con eso del helicóptero, la imagen del presidente yéndose, se va Macri, ponían. Una vergüenza, un bochorno. Es una falta de respeto a la gente, al voto que puso, pero además es una demostración clara de que el sistema democrático republicano les importa tres pepinos. Exactamente. En esto voy a ser muy casera. Coincido con usted. Aquel que puede especular con que un gobierno... Es que ya nos pasó y ya nos fue muy mal. Totalmente. Nunca la historia se repite exactamente igual, nunca. Pero cuando gobernaba Isabel Perón, con el Rodrigazo y todas las calamidades que tuvimos, había unas elecciones muy cercanas que incluso se habían acercado. No se pudo esperar. Se empujó y ¿en qué terminamos? Con un golpe militar que no solo extendió una represión como nunca en la Argentina, inédita absolutamente en la Argentina, sino que además no dejó al país mejor económicamente. Al contrario, ese siempre se retrocede y cuando se retrocede después es muy difícil volver a ponerse en marcha. Entonces, reconozco el derecho de la oposición de querer reorganizarse. Es normal, es legítimo. Apelaría a la responsabilidad de la gente que yo conozco y que sabe de las dificultades de gobierno para que pensaran en la gobernabilidad y en dejarse y no alentar estas cuestiones infantiles, yo diría, de poner símbolos de catástrofe. Sí. Hablar de Corralito, de 2001, del 89, que estamos peor que en ese momento, que todo se derrumba. Es que, Eduardo, hay una cosa, hay relatos muy simples que son los de más fácil llegada. Claro. Arreglar este lío de la economía ya sabíamos todos que no iba a ser sencillo, que era como un sistema de relojería donde cuando se mueve una pieza, otras se ven retrasadas o complicadas. Decir que se arregla, y ahí también yo creo que el gobierno pecó de ingenuo o no quiso alarmar o lo que fuere, no explicó suficientemente bien y a tiempo cuál era, desde dónde se arrancaba. Bueno, lo que no se hizo, no se hizo. Ya está. Ya está, pero que sirva para entender qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido me parece que hay que explicar mucho por qué es lo que está concretas y que digan las cosas con claridad, que hagan sentir que hay un trabajo y también con la oposición, ¿no? Trabajar con ellos, obviamente.
Por lo que yo entiendo, para usted la oposición no está a la altura de las circunstancias. Yo diría que hay gente que sí, pero es muy tentador esto de empezar a armar el 19, perdón. Claro, claro. Es muy tentador y yo lo entiendo y repito, tienen derecho. Ahora, si con esto, si no se toman acuerdos que no pongan en riesgo la gobernabilidad, es válido. Yo creo que hay que ponerse, y que tienen que hablar, obviamente, los líderes de los partidos, tanto de Cambiemos como de la oposición, para decir qué cosas necesita la Argentina hoy para encarar este momento, que no es fácil, que no es sencillo, que no tiene respuestas sencillitas. Las cosas, claro, las cosas que valen la pena y las cosas que tienen estas dificultades son complicadas. El discurso comparativo con las calamidades y demás, no podemos remontar hasta la época de Rosas, si queremos. Claro. En nuestro país nos sobran los ejemplos. Por favor, miremos para adelante y miremos sobre todo en el presente qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Lo ve al presidente en estos momentos como un piloto de tormenta? Sí, y yo creo que a mí termina sorprendiéndome en un sentido que me parece que el presidente aprendió muchas cosas muy rápidamente. No es lo mismo gobernar La ciudad. en la ciudad. Claro, Cuando uno gobierna la ciudad de Buenos Aires parecería que está gobernando Austria. claro. Pero gobernar la República... El país es otra país cosa. es otra Es otra historia. cosa. Es otra historia, tiene desniveles muy fuertes, un sistema clientelar reforzó mucho en los últimos años, donde el voto de las emergencias, si uno hace el padrón del que recibe ayudas, termina siendo en muchos lugares el padrón electoral del gobernador. Y eso es malo. Es malo porque no estimula o no hace que se preocupe el gobernador por estimular crecimiento en el lugar. Yo creo que eso hay que tenerlo a la vista, lo están aprendiendo. Si no lo sabía, duramente se está aprendiendo. Y en lo que a mí respecta, yo no estoy actuando en ningún partido político, lo único que puedo hacer es, por piedad, por mi experiencia, poner el énfasis en cuidado, seamos responsables. Y además, es muy difícil gobernar si mínimamente no se crea confianza. Sí. Es muy importante. ¿Usted cree que la credibilidad y la confianza están resquebrajados en estos momentos? No la veo fuerte, no la veo fuerte. Pero claro, también es verdad, Eduardo, que cuando las cosas vienen bien, hasta cualquier equipo anda fantástico y va bien. Cuando empieza a haber dificultades, hasta internamente se empieza a buscar al responsable. Todo el mundo es el dueño de los éxitos, nadie carga con las cosas que no van bien. Y empiezan las peleas internas, ¿vio? En los gobiernos empiezan por las peleas, eso, los celos, los egos, las sí, soberbias en la empiezan política a aparecer. existen siempre. Claro. En la política existen Claro. siempre, no nos hagamos ilusiones, no es un mundo de ángeles, la vida no. Usted lo vivió en la Alianza, ¿no? Donde había por lo menos 5 egos fuertes. Personales, pero después mucho más chiquitos. Sí. Se pelea por una baldosita así a veces. A veces cuando uno piensa y dice, pero ¿por qué están peleando? Es nada. Es nada. Es nada. Ahora, muchas nadas hacen un mucho, ¿no? No sé, Eduardo, veo que es un momento donde todo va a haber que tener mucha serenidad, donde los medios también tienen responsabilidad en el sentido de informar lo mejor posible, no dejar de ser críticos, informar lo más Objetivo ajustado, posible. lo más Claro. objetivo posible. Claro. La gente necesita Aún con crítica. información. Aún con crítica. Es que la crítica es saludable. Yo pertenezco al club político Pero argentino. veo que los gobiernos no se bancan las críticas. Ah, bueno. Y los Eso- fanáticos que están afuera tampoco se bancan las críticas. Es cierto, no es sencillo bancarse una crítica. Es más,
es bastante difícil hacer autocrítica. Claro. No somos, siempre nos hemos considerado en general los argentinos como estupendos. Sí, los mejores del mundo. Más o menos. Yo creo que es un momento en que hay que decir, no es tan así. Vamos a tratar de salir de la condición de país, ni siquiera emergente, sino de país de frontera. Estamos ahí. Y nos va a costar. Graciela, ¿todavía la siguen criticando porque usted fue crítica con los 30.000 desaparecidos? No, yo no soy crítica con los 30.000 desaparecidos. Yo dije y sostuve que el número de desaparecidos que está documentado... Sí, no, pero yo a los desaparecidos los respeto mucho. No, yo también, son obviamente. Víctimas. Obviamente, pero con el número, hablamos del número. Claro, con aquellos que manipulan cifras. Me costó mucho trabajo durante la dictadura y después cuando trabajé en la CONADEP, tratar de ser lo más exacto posible en el registro de denuncias. Con el mayor cuidado. Durante la dictadura porque corríamos el riesgo de que nos hicieran denuncias falsas y después nos dijeran, no, miren, están diciendo que están desaparecidos, pero están acá, acá. Pedíamos el número que firmara el que hacía la denuncia, los documentos del que hacía la denuncia, habeas corpus o denuncia en la policía. Es decir, tomábamos todas las garantías para no quedar en falsa escuadra con respecto a un régimen que le molestaba, obviamente, que se señalara lo que estaba pasando. Ahora bien, con eso, incluso en la CONADEP, que fue el momento en que más se recibió, fue la primera vez en toda Latinoamérica y en el mundo que un gobierno decide hacer una investigación desde lo oficial en todo el país, no se llegó a 9.000 nombres. Si me preguntan, ¿esos son todos los nombres? Yo les voy a decir, no lo sé. Los únicos que lo saben son los que hicieron desaparecer, mataron y hicieron desaparecer el cuerpo. Más familiares pidiendo por su familiar no apareció. Bueno, lo que yo digo además ahora ya por una cuestión de lógica y de conocimiento de una sociedad como es la sociedad argentina que tiene capacidad de demanda, si el número que está en los monumentos, que está en los registros, que está en la Secretaría de Derechos Humanos, que fue la heredera de todo lo que investigó la CONADEP, no llega, o pongámosle 9.000, para redondear. Hubo 21.000 familias en la Argentina que no hicieron una denuncia ya en democracia. Claro. Esa gente, 21.000, no militaba en ningún lado y no tenía un compañero que hiciera una denuncia, un sobreviviente. No trabajaba en ningún lado y no tenía un compañero que dijera, está faltando fulano después de todos estos años. Entonces, yo creo que ha sido una utilización. A mí, la verdad, que quede como símbolo, bueno, es una cuestión. Para mí, que me costó mucho hacer cada ficha con cada nombre. Yo te voy a contar una cosa. Cuando en la Asamblea Permanente, plena dictadura, se caía una ficha con los datos de un desaparecido, todo el mundo se quedaba duro, nadie la fuera a pisar. Era lo único que teníamos del desaparecido. Una fichita. Realmente era ya como corporizar. Claro. Y yo creo que es una cuestión de respeto corporizar y poner el nombre. Pero entre 30.000 es una cuestión de respeto, más allá de lo que hubieran hecho. Sí, claro, obviamente. Yo no estoy en este momento defendiendo en totum la conducta porque no tengo por qué ni la conozco. Pero yo creo que esgrimir cifras que no se ajustan a la realidad histórica no nos sirven. Hay dos tipos de memoria. Una es la memoria del testimonio, que es muy valiosa, y la otra es la memoria histórica. La memoria histórica va sobre el testimonio, pero se ajusta después a los documentos y los hechos. Lo más que puede. Nunca es toda la historia, toda la verdad.
Graciela, vio que se iba a presentar una película que era La Otra Verdad en la Feria del Libro y fue censurada. Lamentablemente fue censurada. ¿Qué opina de eso? No, yo creo que hay un problema Justo en el Día de la Libertad de Expresión y de prensa. No. Yo creo que estamos mal. A mí me parece que la censura previa no corresponde para nadie. Exactamente. Después vendrá si hay una apología del delito, qué sé yo. Yo no la he visto, la película, no lo sé, no puedo juzgarlo, pero no me importa. Primero hay que verla y tienen derecho a hacer las películas que quieran la gente que quiera explicar lo que le parezca de cada lado. Y en eso nadie me va a torcer la cabeza. No pasamos por todas las cosas que pasamos como para hociquear con estas nimiedades. Totalmente. Nos costó mucha sangre llegar a este momento para que aparezcan este tipo de actitudes, hay ¿no? toda una historia de judicialización. Exacto. Ha habido un juicio magistral, ha habido otros juicios, se podrá cuestionar y habrá instancias donde se cuestione. Claro. Todo eso es legítimo. Ahora, lo que es expresión escrita, oral, la peor ley con respecto a la libertad de prensa es tener una ley. Totalmente. Una mordaza. La libertad de prensa es libertad de prensa. Sí. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden decir, ustedes los periodistas, cosas que la gente necesita escuchar y que la gente no puede decir. Hay una anécdota. Promediando la dictadura. Había un colega de ustedes, Frías, en realidad fotógrafo de gente, que fue secuestrado. Y lo llevaron a Campo de Mayo. Magdalena Ruiz Guiñazú, por la radio, reclamó por él. Frías estaba tabicado, es decir, con los ojos cerrados, tirado en Campo de Mayo, y quienes lo cuidaban tenían puesta la radio cuando Magdalena pidió por él. Y Frías me contó después a mí, cuando vino a dar el testimonio, yo volví a respirar y sentí que a lo mejor sobrevivía. Y esta era la prensa. Y una periodista corajuda. Tal cual. Vio que Andajasi contó en los últimos días que aparecieron desaparecidos. Dos paraguayos que se ve que denunciaron su desaparición. La familia efectivamente habían desaparecido. Creo que eran colorados y que, bueno, se habían venido por acá por su enfrentamiento con Stroessner, y padre e hijo, y estuvieron un mes desaparecidos y después los dejaron en libertad. Y nadie avisó que había quedado en libertad y quedó en alguna lista. Y un científico también, que apareció en los Estados Unidos. Ese fue un invento, porque ni siquiera está en la lista del anexo. Claro. El Nunca Más es un libro que es el informe y tiene un anexo con la lista de aquellos que se denunciaron durante esos 9 meses que duró la CONADEP. Nosotros teníamos conciencia de que eso se iba a modificar para sacar, para aumentar, para cambiar, a veces con 2 veces apellidos que eran muy comunes y no había demasiada seguridad. En el caso del científico del Balseiro, ex científico, porque en realidad él se dedicó después a otras cosas según trascendió, yo creo que hubo alguien que sintió un rumor, que lo dio por cierto. Lamentablemente, y llama la atención, justo en el Balseiro no fue a Las Fuentes. Claro. La Fuentes era la Secretaría de Derechos Humanos, era lo más sencillito que había en democracia. Una vez que empezó un homenaje, ya se escribió en una placa, me imagino yo, que con la mejor buena intención siguieron homenajeando hasta que alguien lo contactó de nuevo y... Bueno, apareció en Estados Unidos. Estaban viviendo en Estados Unidos. Graciela, le agradezco infinitamente. Gracias, ¿eh? Siempre de nada, es un gusto. Gracias a ustedes.